Bueno, muchas gracias por su asistencia y gracias a la Universidad Abierta Interamericana, en el cual obtuve el primer título de licenciado, soy egresado de esta facultad, y a Juan Pablo, que nos une casi una vida, cuando él era un excelente nadador a nivel nacional y yo tenía el privilegio de entrenar. Así que bueno, vamos a abordar el tema porque los tiempos son cortitos. ¿Por qué mitocondrias? ¿Por qué? Bueno, ya corregimos. Bien, perfecto. Bien, ¿por qué mitocondrias? Una cosita tan chiquita dentro de una célula totalmente microscópica. Bueno, porque cuando yo sigo estudiando, pero cuando estudiaba sistemáticamente, entendíamos a la mitocondria como una generadora que se hacía dentro de una cosa muy difícil de estudiar, que era el ciclo de Krebs, y que eso producía una sustancia, una moneda energética llamado adenosín trifosfato. Las investigaciones y los conocimientos fueron abordando, y hoy las mitocondrias son un factor que de buen desarrollo y salud disminuyen los riesgos de enfermedades y con buen desarrollo y salud aumentan el rendimiento físico, pero si funcionan mal o están subestimadas dentro de la masa muscular y demás, pueden generar cualquier tipo de enfermedades degenerativas del sistema nervioso, del sistema metabólico, hasta algunos tipos de cánceres que hoy se consideran, por esto mismo, una enfermedad metabólica. Entonces, bien, vamos a abordar. Vamos a tomar estos 3 puntos nada más. ¿Qué son? Son orgánulos muy pequeñitos, que están en todas las células, básicamente el sistema nervioso y muscular. Podemos tener entre 80 y 2000, y en algunos órganos como retina, músculo, cerebro, pueden llegar hasta 10.000 por célula, para que dimensionemos su tamaño, ¿no? Y si no hay estimulación, a partir de los 30 años hasta los 70, 70 y pico, se puede perder la mitad. El no tener mitocondrias, o el tener pocas mitocondrias, que siempre tenemos, subdesarrolladas, van a generar elementos de fatiga, de ahogamiento, que nos van a llevar al sedentarismo por la disfunción o el displacer que nos produce la actividad. De manera que hoy el mundo está atravesando 4 grandes pandemias, que son la osteoporosis, la diabetes, la hipertensión y la obesidad, los problemas cardiovasculares. Un factor determinante para esto es la actividad física. ¿Por qué ocurren estas pandemias? Que hasta hace unos años se las llamaba enfermedades no transmisibles, porque uno no contagia la obesidad, la diabetes o la hipertensión. Pero últimamente se detectó que se transmiten por los ambientes. Ambientes obesogénicos, ambientes estresantes, ambientes también. Entonces se le cambió el rótulo de no transmisibles por enfermedades de la civilización. Y en realidad, esta civilización es una civilización que tiende, o que mayormente es sedentaria. Cuando todavía tenemos los genes primitivos que nos dicen que el ser humano está diseñado para la escasez alimentaria y para el movimiento. De hecho, que los primitivos, de los que todavía paleolíticos que tenemos genes, ellos caminaban entre 20 y 30 kilómetros diarios, promedio se calcula, y comían cuando encontraban, cuando cazaban o cuando recolectaban, y si no, no comían. Hoy, los que tenemos la suerte de comer, por así estamos, sobrealimentados, pero mal nutridos, por un lado.
Y el sedentarismo hoy ocupa arriba del 60% de la población mundial, y de Argentina también. Con lo cual, si lo vemos desde el punto de vista económico, de cada 10 personas, hay 6 que van a requerir o estarían requiriendo nuestros servicios de calidad. No hay trabajo. No, mirá que cada 100 tenés para llegar a 60. Sería interesante tomarlo. Bien. ¿Para qué sirven? Básicamente producen el 90% de nuestra energía. Energía de actividad física, de energía diaria, para la aceleración hormonal, para todo lo que sucede en nuestro organismo para mantenernos vivos, el 90% lo aporta la mitocondria. Para un deportista, si su tarea es más oxidativa, más aeróbica, más oxígeno dependiente, aporta más, y si hace otro tipo de actividades, cuanto antes se hablaba del sistema anaeróbico, anaeróbico láctico y todo lo demás, que las recientes investigaciones han cambiado las terminologías, también aporta en los procesos de recuperación y de resiliencia. Es decir, que están actuando permanentemente en nuestra vida. Y también, como prevención de enfermedades, participan en lo que se llama apoptosis, que es la muerte programada de la célula. Esto en el buen funcionamiento. Si las células de la mitocondria funcionan mal, empiezan a generar, entre otras cosas, radicales libres. Empiezan a enfermar todo el entorno celular y a remoto, dentro de nuestro organismo, obviamente. Con lo cual, que haya muerte y que haya renovación es signo de salud, es predisposición de salud. Si caso contrario, continúan trabajando mal, empiezan a generar sustancias que con el tiempo y con la cantidad empiezan a enfermar. Ahora vamos a ir viendo cómo o qué produce. Exceso de radicales libres. Si ustedes recuerdan, el radical libre es un electrón que queda desacoplado, que va dañando y genera daño a nivel celular de otras células, envejecimiento prematuro, y con exceso y mantenimiento crónico de muchos radicales libres, enfermedades degenerativas y cáncer. Distrofia, diabetes, bueno, esto más o menos lo que estamos hablando, y la lista sigue. ¿Por qué? Por el mal funcionamiento. ¿Cuáles son las causas principales de disfunción mitocondrial? El sedentarismo, básicamente. El sedentarismo y el estrés están siempre asociados a el peor resultado que puede soportar nuestro organismo. Con lo cual, moverse de la mejor manera posible. Bien, para eso estamos estudiando, ¿no? La edad, ya vimos que hay un deterioro a partir de los 30 años si no hay estimulación. Deficiencias nutricionales, no quiere decir comer poco, sino comer mal, comer exceso de grasa, comer con muchos hexágonos, mucha comida. Porque muchos te dicen, y con los hexágonos esto, al final no se puede comer nada. No, la cuestión está en la cantidad, ¿no? Alteraciones hormonales, estrés, comodidad térmica. Hoy nosotros no estamos generando acá mitocondrias, pero si acá había 2 grados de temperatura o 40, la estaríamos generando. Porque la incomodidad térmica, el tener frío o tener mucho calor, pero más tener mucho frío activa la reproducción mitocondrial. Intoxicación ambiental o alimentaria, deficiente oxigenación en los tejidos, muchas veces porque el músculo está engrasado, el hígado está engrasado, entonces la oxigenación, la entrada de insulina y demás, empieza a tener muchos inconvenientes, y una inflamación generalizada, entre otras tantas cosas. Cualquiera de estos factores, más otros que son secundarios, ayudan a la disfunción mitocondrial. Esa disfunción mitocondrial es predisponente
de todas las enfermedades que vimos antes, y en el rendimiento es predisponente de no tener resistencia, de no tener capacidad de soportar un esfuerzo intenso, mediano o bajo. Si no, observan algunas personas con determinadas características, pero la principal característica es el sedentarismo, que caminan 2 cuadras o suben una escalera y pueden hablar por un ratito, porque la cantidad de aire que están inspirando se hace imposible. Eso es un principio de discapacidad. Porque la persona que no puede tener autonomía, ir a comprar las cosas, pasear, a dar vueltas, empieza a discapacitarse. Y cada vez hace que se encierre más, y cada vez más adentro. Ya de ahí no sale. Ahí se empiezan a multiplicar todas las otras cuestiones, ¿no? ¿Cómo se genera? Básicamente, a través de los ejercicios o de las actividades que proponemos, que son oxígenos dependientes, lo que se llamaban aeróbicos u oxidativos. Y acá recuerden que tenemos 2 grandes métodos, con un montón de variantes: los continuos estables, el método maratoniano, el método de duración, y el continuo variable, que es el FARC o el mixto, donde vamos haciendo, no hay pausas en ninguno de los dos, pero en el continuo variable vamos variando las intensidades en los recorridos. En una cancha hacemos las cabeceras, por ejemplo, con un alargue, y los laterales con un tronco, o viceversa. En realidad el continuo ha tenido mucha prensa durante muchísimas décadas. El método continuo, ese que salimos ahora y vemos en el parque la gente corriendo determinado tiempo, determinados kilómetros, determinada hora y tal. Me hago cargo de las clases de los institutos de formación. Hasta hace 20 y pico de años recomendábamos ese método. ¿Y por qué recomendábamos ese método? Porque en la mayoría de los libros de entrenamiento y los libros de fisiología del ejercicio, aparecía un grafiquito que te decía: si vos mantenés una carrera, un remo, una bicicleta, un nado estable, de mediana a baja intensidad durante el tiempo, la glucosa, que es totalmente escasa en nuestro organismo, empieza el organismo a cuidarla, entonces comienza el consumo de grasas, que es prácticamente ilimitado dentro de nuestro organismo y da un momentonazo de energía. Entonces decían, ¿y eso cuándo se da? Y eso se da cuando más o menos tenemos 40 minutos de actividad. En deportistas antes, en hipersedentarios un poquito más. Obviamente que las investigaciones siguieron, eso realmente ocurre, pero estamos hablando de una población sedentaria. ¿Cuánto soporta? Es decir, había que hacer todo un entrenamiento previo para que la persona pueda soportar esos trabajos continuos. Y generalmente desertaban en el proceso. Si bien la evidencia científica está, no era lo más recomendable. Pero ahora tenemos ese chip. La gente cree que cuanto más corre, mejor. Cuanto más nada, mejor. Pero la evidencia científica empezó a decir otra cosa. Pero esto está muy efectivo. Yo compito en aguas abiertas y hay 2 distancias. Y la distancia más larga se premia mejor que la corta. Y la corta tiene lo suyo también. La corta estamos hablando de 5 kilómetros, 6, larga 10, 12. Bien. De manera que este método sirve un tiempo. Yo hablaba del sedentario que le cuesta llegar. Y al que corre hace mucho, al que hace actividad oxidativa hace mucho, que ya pedalea, que nada años, ¿le sirve esto? No le sirve. Porque ya las adaptaciones, ya el requerimiento, ya la respuesta, el organismo ya la dio. Sí, el organismo te va a responder, te va a dar lo que vos le pedís, si se lo pedís bien. Eso no es, por favor, me podés dar. Pedir bien es a través del estímulo.
de la carga adecuada que le produzca un gasto y lo meta en la zona de estimulación, y que la reserva genética de la célula a través de sus ácidos nucleicos diga, che, este está necesitando más mitocondria, más glóbulos rojos, más capilares, mandarle la proteína para fabricar. Tenemos que tener el entorno hormonal, tenemos la nutrición, tenemos que dar las cosas. Ahora, cuando ya te dio todo eso, no te va a dar más, porque no le estás requiriendo más, te lo va a mantener con suerte. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para el movimiento, pero para la escasez. Entonces el organismo no va a mantener masa muscular, no va a mantener hueso, no va a mantener nada que no esté utilizando, que no sea determinante para la vida. Uy, yo al gimnasio y estaba bárbaro, hace 3 meses que no voy y perdí masa muscular. Y claro, no te va a mantener el músculo con lo que le cuesta. Le cuesta 45 calorías por día por kilo mantener esa masa muscular. Y la grasa le cuesta 5 calorías. Obviamente le mantiene grasa. ¿Sí? Bien, eso era de continuo. Si se puede, y hasta un tiempo. Después aparecen los otros que son los intervalados con fracciones, y esos te permiten mayor intensidad. Y la mayor intensidad está probadísimo. Primero, cuando haces intensidad, tenés que tener toda la estructura orgánica, celular, para soportar esa intensidad. Hay que hacer una preparación muy progresiva, muy tranquila, y en algún momento se da. Vamos a un ejemplo. Se ponen de moda los intermitentes en el fútbol, que copian absolutamente todo con no mucho fundamento. Entonces acá en el cancita le agarraban a los pibes de 8 años, y como habían visto el día anterior, que River corría fuerte y paraba y volvían a correr fuerte, los pibes hacían eso, y a la cuarta repetición estaban del color de estas butacas y no podían hablar por 5 minutos. ¿Qué pasó allí? Porque si los otros son humanos también. Por otro tienen una base orgánica, funcional, armada, y tu pibe todavía no la tiene, que es lo que tenés que estar haciendo vos. Generarle eso para que después pueda hacer más intensidad. Cuando viene más intensidad, aumenta muchísimo los niveles adaptativos, porque el organismo empieza a trabajar en otra revolución. Entonces empieza otra demanda y el organismo te da la respuesta. Y así sucesivamente. Y después un poquito más, y después una complejidad más, hasta donde se puede, obviamente. De manera que si me dan a elegir entre un continuo y un intermitente, pudiendo hacer las dos cosas, voy por el intermitente, pero sin duda, apuesto todo. Porque está probado, porque lo he probado con gente, y funciona mucho mejor, y porque está fundamentado científicamente. Ahí veo en YouTube, en Instagram, en todas esas cosas que aparecen, sobre todo los españoles están haciendo cola para meterse y hablar de la zona 2. Qué importante que es trabajar en la zona 2. Te resuelve la vida, mejor que la 9 en la zona 2. Y encima alguno quiere explicar qué es la zona 2. Bueno, pobre gente la que están proponiendo un continuo. Es decir, que no sé de dónde lo sacaron, se puso de moda, ojo con las modas. Perdón. Y el otro elemento importante es el ampliar esta superficie. Vas a ver dónde lo tengo. Bueno, pero es el trabajo de fuerza, básicamente. Es decir, lo que ahora sí los españoles llaman el entrenamiento concurrente, que por ahí cuando salen cuestiones se habla de, no sé, en la década del 80 era todo resistencia aeróbica. Y todo se arreglaba. Y el voleibolista no salta bien porque le falta capacidad aeróbica. Una barbaridad, hemos dicho. Hago caso. Algunos de ustedes han escuchado. Después vino la flexibilidad, duró poco, la moda de la flexibilidad. Todo se arreglaba con flexibilidad. Y sobre los fines del 90, todo un cambio metodológico en la fuerza. Que también pareció una moda,
pero estaba muy fundamentada y mostró, la diferencia es que mostró grandes resultados. Entonces, la fuerza, ¿qué va a contrarrestar la fuerza? Primero que nos va a dar masa muscular. Y esto que te decía, vamos a ir desgranando. El deporte es salud. ¿Seguro? La actividad física es salud. ¿Seguro? El músculo es salud. Seguro. El músculo es salud porque produce un montón de sustancias beneficiosas para el organismo, en primera instancia. En segunda instancia, tiene mayor masa, por lo cual puede alojar más mitocondrias y se hace más permeable a la insulina, y una de las enfermedades pandémicas y que están apareciendo en edades más tempranas es la diabetes, justamente. Multiprocesados, músculo engrasado, tormenta justita. Entonces, trabajos de fuerza y trabajos de resistencia. En muchos congresos, en muchas presentaciones era el O, la resistencia o la fuerza o la resistencia. Las dos suman y suman a la salud y suman al rendimiento. ¿Por qué vamos a poner el O si tiene que ser sí? Después se ve el orden que se trabaja. Los gimnasios generalmente trabajan lo aeróbico primero y la fuerza después. Debería ser totalmente al revés, por una cuestión catabólica y por una cuestión hormonal. Los trabajos oxidativos generalmente generan cortisol, que es una hormona catabólica, que no permite la formación de tejidos, si no miren a los ultrafondistas. Son una cosita y bajan del micro de la delegación de atletismo, baja el velocista, es una cosa, baja el lanzador y baja el fondista, que es el más chiquito de todos, generalmente. Generalmente el más flaquito, es cortisol. Bien. Acá apareció. Entonces, sarcopenia, también a partir de los 30 años, si no hay estimulación, se empieza a perder masa muscular, que se va agravando con los años porque cuanto más grandes somos, menos testosterona producimos, menos enzima anabólica producimos. Y la dinapenia, que es la pérdida de fuerza, que también es discapacitante y que trae un montón de problemas que otros articulares por no contener esas articulaciones, por ejemplo, en columna. Bien. ¿Cómo se cuida? Estábamos en eso. Actividad física adecuada, algo dijimos. Nutrición y absorción correcta. Otra cuestión clave para la salud, dijimos, el músculo, la mitocondria y el segundo cerebro. ¿Cuál es el segundo cerebro? El intestino delgado. Porque así como dijimos, deporte, actividad física y músculo, acá hay el dicho común, dice, somos lo que comemos. En realidad somos lo que absorbemos. Porque comer puede comer, pero lo que te va al organismo es lo que absorbe. ¿Y quién decide quién absorbe? El intestino. ¿Y quién decide qué comes? El intestino. A través de lo que es la biota o biótica intestinal. Llega el alimento, si están las bacterias, si están los micros para degradarlo y poder absorberlo, están, y si esos micros no están, eso no se absorbe. Entonces, en líneas muy generales, ¿no? La biota intestinal pasa a ser determinante. La tribu Asda de Asia no tiene ninguna de las enfermedades de la civilización. Viven casi primitivamente y tienen una biótica intestinal de 1000 variedades de bacterias. Es decir, que la capacidad de selección que tienen es enorme. Y aparte se mueven y no tienen enfermedades, por lo menos enfermedades de la civilización. Entonces la biota puede estar entre 500 y 1000. Cuanto más variada, mejor. ¿Cómo varias la biota?
Bueno, los médicos están haciendo algunas experiencias de traslado de materia fecal en eso, con alimentación variada, básicamente. Y alimentos probióticos y prebióticos que ayuden al desarrollo de esa biótica intestinal. Yo no puedo estar si no como hidratos de carbono. Y no puedo estar si no como hidratos de carbono. ¿Sabes por qué no puedo estar si no? Porque la mayoría de tu biota está acostumbrada al que vive del hidrato de carbono y le dice al cerebro que consumas hidrato de carbono. Pues nosotros creemos que somos lo que es el equipo. Hay procesos más complicados. Detoxificación, respetar los ciclos circadianos, restricción calórica y ayunos. ¿Qué es la restricción calórica? No darle tanto laburo a este proceso. ¿Y por qué aparecen los ayunos? Y está de moda es el ayuno intermitente. Es justamente dar un descanso a todo el metabolismo para que las células y las mitocondrias hagan 3 procesos que ahora vamos a ir viendo. De todas maneras, esto de los ayunos son catabólicos, no es para cualquiera, pero como concepto general, si podemos cenar temprano y desayunar tarde, ya estaría. Después de las 16 horas o 18 que te dicen eso, no todos pueden, depende de la actividad que hagan. Yo lo he probado externo, otros lo hacen sin problema. Bien, y la exposición a temperaturas no confortables, que ya lo dijimos. Fíjense cómo intervienen las mitocondrias en situaciones de alta intensidad, lo que en algún momento llamamos anaeróbicos lácticos u actividades oxígeno independientes, que son las que se dan en el citoplasma celular. En el citoplasma celular. ¿Por qué se dan en el citoplasma celular y no se dan en la mitocondria? Por una cuestión de velocidad. Es decir, si la glucosa, bueno, los procesos se van degradando y llegan a un punto que van a ir a fabricar el adenosintrifosfato, la energía, el ATP. Y ahí tienen 2 caminos, uno que van a mitocondrias o van a citoplasma. Si van a mitocondrias, genera 37 ATP, 29 de reacción, quedan 37. Si va a citoplasma, generan 2, 3, y uno lo usa. Quedan 2, 37 contra 2. Es decir, en la mayoría de nuestro tiempo, obviamente que el trabajo es mitocondrial. El organismo, ¿por qué? Decide que vaya la reacción, más que el organismo, a mitocondrias o a citoplasma, si citoplasma le da muy poco. Citoplasma le da muy poco, pero le da cuando le tiene que dar. Vamos a suponer que estamos ante una situación de examen y Juan Pablo les va a tomar el examen. Y les dice, bajen, y el examen está impreso en la fotocopiadora de allá, por 1.000 pesos te dan 2 fotocopias, y está en la fotocopiadora de allá que por 1.000 pesos te da 37 fotocopias. Vos cuando bajás en el ascensor ya sabés dónde va. Te da 37. Pero Juan Pablo te dijo, bajen, cómprenla, y el que no está en 3 minutos no entra y no puede rendir. Hay que puso el condicionamiento del tiempo. Entonces vos te vas para la 37, la cola es de allá hasta acá. Es muy lento eso. Es muy lento. Entonces, ¿qué decir? Pierdo el examen. No, voy, pago acá, pierdo plata, pero llego y a los 3 minutos. Es decir, lo necesitaste rápido, fuiste a citoplasma. Lo necesitas con tiempo, te vas a mitocondria. ¿Qué debería hacer el dueño de la fotocopiadora que vende barato para que no se vayan al otro? Lo piensa, genera mitocondrias. Es decir, amplía el local, amplía la masa muscular, el fotocopiador, el entrenador, ¿no? Aumenta la cantidad de máquinas, la cantidad de mitocondrias, y genera una capacitación en los fotocopiadores para que sean rápidos. Viste, cuando vas a sacar una fotocopia, uno la miran así, de pasado, así, la coloca, otro hace crack, crack, y vos ya te fuiste. Esas son las enzimas que participan en el ciclo de proceso. Entonces,
A los 3 minutos de Juan Pablo, que le dio para ir, como tiene más fotocopiador, puede ir más gente allá, hace más reacción allá. Entonces, ese organismo no se acidifica tanto en la actividad física, en la resistencia, en el entrenamiento, y tiene más capacidad de recuperación. Entonces, esta glucosa va a desequilibrar el pH generando hidrógeno. Y el lactato, que antes creíamos que era el acidificador y demás, no, nada de eso es cierto, porque el lactato es una sustancia base que junto con el piruvato son transportadores de este hidrógeno dentro de la mitocondria. La mitocondria, junto con el oxígeno, H2O, produce carne. Entonces, ¿vio la mitocondria que generó energía acá? No, pero mirá cómo está trabajando en el proceso de recuperación. Bien, fíjense en altísima intensidad, lo que se llamaba el sistema, se llama el sistema fosfágeno o el sistema anaeróbico galáctico, que no se lo llama más anaeróbico galáctico, porque también participa esta señora que es totalmente oxidativa. Muchas veces se cambian los nombres de las cosas y al mismo perro le ponemos 3 nombres. Bueno, estas son evidencias científicas que nos hacen, es distinto, nos hacen generar mayor exactitud en lo que podemos decir. Entonces, este ATP para liberar energía rompe el enlace. La adenosíntrifosfatasa rompe este enlace, libera energía, y para rearmar este ATP, esta fosfocreatina rompe este fósforo, viene y rearma el ATP, y esta viene a pedirle por favor acá que le dé el fósforo que le están acá. También participa la mitocondria, entonces, en los 3 sistemas energéticos o de bioenergéticos. Bien. Generalmente lo que va a tomar mitocondrias es grasas, ácidos grasos, y la lipólisis se puede romper, pero se puede volver a regenerar. Lo importante es generar el ácido graso para que la mitocondria pueda generar justamente esa producción de ATP. Bien, volvamos a esto. Durante la noche, o por el día, como quieran, ayuno. Las 3 funciones celulares que decía del ayuno. Esto es una salamandra donde le vamos metiendo leña. Si le vamos metiendo leña permanentemente, mucha leña, va a empezar con hollín, se va a tapar la chimenea, se van a tapar los quemadores, la ceniza va a tapar el fuego. Entonces la idea es justamente, salamandra mitocondria, darle una pausa en el tiempo. Una se llama detoxificación, que es la limpieza celular. La segunda es la reparación de lo que tenga rota la célula, de lo que haya degradado durante la actividad, si es que la puede reparar. Y el otro es el reemplazo, la muerte por ruptura o por... ¿se acuerda que teníamos una apoptosis, la muerte programada? Con lo cual va a ser el reemplazo. Vamos a tener una célula, una mitocondria más joven y de mejor calidad. Bien, y acá volvemos al intestino. Primera línea de defensa, somos los que absorbemos. Fíjense, el 70% de los neurotransmisores que afectan el estado de ánimo y los pensamientos están allí. Microbiota, ya hablamos. Y acá tenemos las benéficas mutualistas, las neutras las comensales, y las patológicas, las patógenas, que si se rompe el equilibrio por ultraprocesados, por contaminación, por todo lo que vimos antes, generan enfermedad. Y acá tenemos que observar esto. La carga oxidativa, que es todo lo que metemos dentro de nuestro organismo, y la capacidad oxidativa, que es generar a eso que le estamos metiendo al organismo, sea aire, sea alimentos, generar
energía. ¿Quiénes son los dos? La generadora de energía, la mitocondria. ¿Y quién es el otro gran procesador? El músculo esquelético de calidad. Músculo esquelético de calidad, cuando uno habla de calidad, dice, ¿qué es calidad? Calidad es un músculo que esté no inflado con líquido, que no está mal, que lo quiere hacer, pero digo para el efecto, sino con proteína contráctil, con actina, con miosina, con elementos que hagan a la fuerza, que eviten la dinapenia y que hagan una hipertrofia moderada de ese músculo. Bueno, el tipo de bacteria, ya lo dije antes. Fíjense en la baja diversidad bacteriana. Aumenta la grasa, la resistencia a la insulina, la dislipemia y la inflamación. La actividad física favorece la cantidad de la microbiótica, mejora la microbiótica. Pero un estudio reciente, y acá me quedo con habíamos hablado de ayuno intermitente. El ayuno intermitente, la idea era justamente trabajar sobre darle tiempo a la célula y a la mitocondria a hacer su reparación, su muerte programada y todo lo demás. Hay evidencias que mediante actividad física el efecto se multiplica, es mucho más actividad física adecuada e intensa, y regular, crónica. Mejora aún más que el ayuno ese tipo de actividad física. ¿Por qué? Porque si no está funcionando bien el motor, que estamos en Fórmula 1, hay que cambiarlo, porque cambian las ruedas. El organismo haría algo similar. Entonces, disminuir volumen, frecuencia digesta, dar un espacio, colaboramos con eso, además de la actividad física y selección de los alimentos. ¿Qué comemos? El otro sería cómo comer. Comer a gran velocidad hace que no le demos tiempo al estómago a avisarle al cerebro que ya está satisfecho, eso tarda 20, 25 minutos. Si tiene mucha grasa y mucha glucosa, el alimento tarda más, con lo cual seguimos comiendo y después quedamos. A ver, no pasa nada si lo hacemos. Biogénesis mitocondrial, masa muscular y evitar la dinámica. Como conclusión, ¿no? Bueno, para entrar a horario, estos serían hoy, porque la ciencia sigue avanzando y por ahí nos desmiente. Hoy esto serían los 3 pilares de la salud. Trabajo oxidativo y trabajo de fuerza. Trabajos de fuerza. Alimentación lo más saludable que se pueda. Lo más variada que se pueda para aumentar la biota intestinal. Y hacer como los pájaros, ¿viste? Vos los pájaros les dejás un puñado de granos y podrían comer ahí y estar tranquilos. Comen ahí y después van y comen otro poquito y todo. Están comiendo muy variado. Esa más o menos es la idea. Y en función de lo variado que comamos, vamos a apetecer alimentos más variados. En función de comer 4 alimentos, estas bacterias van a ser las que procesan esos 4 alimentos. Por lo tanto, nos va a pedir. Por su atención, muchísimas gracias.